No sé si alguna vez has sentido que algo te observa, incluso cuando estás completamente solo, cuando no hay nadie más en la habitación. Esa sensación de que hay algo detrás de ti, aunque al voltear no encuentres nada. Esa fue la sensación que me ha perseguido desde aquella noche, la noche en que decidimos jugar a la Ouija. Era una noche lluviosa. Recuerdo los truenos retumbando en el cielo y el sonido constante de las gotas golpeando las ventanas. Habíamos planeado ver películas de terror en casa de Martín, pero después de un par de horas, alguien propuso que hiciéramos algo más emocionante. Fue Laura quien sacó la idea de la Ouija. Dijo que su hermano mayor tenía un tablero guardado y que podíamos usarlo. Yo, al igual que algunos otros, dudé al principio, pero entre bromas y la presión del grupo, terminamos aceptando. Lo que no sabíamos era que esa decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. El tablero era viejo, más de lo que imaginé. Laura explicó que su hermano lo había comprado en un mercado de antigüedades, pero que nunca lo había usado. Era de madera oscura, con letras y números desgastados, y un puntero triangular con un vidrio en el centro. Parecía algo salido de una película antigua, y aunque intenté bromear para aliviar el ambiente, no pude evitar sentirme inquieto. Nos sentamos en el suelo del salón. Apagamos las luces y encendimos un par de velas. Al principio todo era risas y nerviosismo. Martín, siempre el bromista, dijo que invocaríamos al espíritu de un repartidor de pizzas para que nos trajera comida. Todos reímos, pero en el fondo sentía que estábamos jugando con algo que no entendíamos. Laura fue la primera en hablar. Colocamos los dedos suavemente sobre el puntero y ella preguntó: ¿Hay alguien aquí con nosotros? Por un momento no pasó nada. Nos miramos entre nosotros, tratando de descifrar si alguien iba a mover el puntero. Pero justo cuando Martín estaba a punto de hacer otra broma, el puntero se movió. Lentamente, muy lentamente, se deslizó hacia el sí. El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Nadie dijo nada, pero nuestras miradas lo decían todo. Ninguno estaba moviendo el puntero, o al menos eso jurábamos. ¿Quién eres?, preguntó Laura, tratando de mantener la calma. El puntero comenzó a moverse de nuevo, esta vez más rápido. Formó la palabra: María. Pensamos que era un nombre cualquiera, tal vez alguien que había vivido en la casa, pero cuando le preguntamos si había vivido allí, el puntero se movió hacia el no. Eso nos desconcertó aún más. Si no viviste aquí, ¿por qué estás con nosotros?, preguntó Martín, tratando de sonar valiente. El puntero comenzó a deletrear algo. Me llamaron. En ese momento, Paula, que hasta entonces no había dicho nada, apartó las manos del tablero. Esto no me gusta, deberíamos dejarlo. Pero Laura insistió en seguir. Dijo que debíamos despedirnos correctamente, que no podíamos dejarlo a medias. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunté. No sé por qué lo hice. Quizá era la curiosidad, quizá el miedo. El puntero volvió a moverse, esta vez más rápido que antes. Formó la palabra: Ver. ¿Ver qué?, preguntó Laura. Pero en ese momento, la llama de una de las velas se apagó de golpe. La habitación quedó en penumbras y sentí un frío inexplicable. Era pleno invierno, claro, pero esto era diferente. Era un frío que parecía venir de dentro, como si algo invisible hubiera entrado en la sala y estuviera rodeándonos. De repente, escuchamos un ruido. Era un golpe, como si algo hubiera caído en el piso de arriba. Martín se puso de pie inmediatamente, diciendo que seguramente era el viento o algo que había caído.
pero todos sabíamos que no había viento y estábamos completamente solos en la casa. Paula, visiblemente asustada, insistió en que dejáramos el tablero. Tenemos que despedirnos. Si no lo hacemos, puede pasar algo malo. Laura trató de calmarla y todos volvimos a colocar los dedos en el puntero. ¿Podemos despedirnos?, preguntó Laura, pero el puntero no se movió. Insistimos una y otra vez, pero no obtuvimos respuesta. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, un sonido suave, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. Venía de algún lugar de la sala, pero no podía identificar de dónde exactamente. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando miré a los demás, sus caras me dijeron que ellos también lo habían oído. El susurro se volvió más claro, una voz femenina, con un tono bajo y gutural. Decía algo que no pudimos entender. Paula comenzó a llorar y Martín, el escéptico del grupo, estaba completamente pálido. Nunca lo había visto así. Sin pensarlo 2 veces, empujé el tablero lejos de nosotros y me levanté, encendiendo la luz. Pero la luz no se encendió. Las velas parpadeaban débilmente y el susurro seguía más fuerte y más claro. No sé cómo terminamos saliendo corriendo de la casa, pero lo hicimos. Dejamos todo atrás, el tablero, las velas, incluso nuestras mochilas. Pasamos el resto de la noche en casa de Paula, sin hablar mucho de lo que había pasado. Cada uno trató de fingir que todo había sido un malentendido, que alguien estaba jugando una broma, pero en el fondo sabíamos que no era así. Los días siguientes no fueron mejores. Martín me confesó que había empezado a escuchar pasos en su casa por las noches. Laura dijo que había tenido pesadillas en las que alguien la observaba desde la esquina de su habitación. Y yo comencé a escuchar ese susurro otra vez. Todavía lo escucho, de vez en cuando, en los momentos más silenciosos, cuando estoy solo. Una voz femenina que murmura algo que no puedo entender. Si alguna vez sientes la tentación de jugar a la Ouija, no lo hagas. Hay puertas que es mejor no abrir, porque nunca sabes lo que puede cruzarlas. Nunca he sido de los que creen en fantasmas, ni en espíritus, ni en nada de eso. Siempre fui escéptico, pero lo que viví aquella noche cambió mi manera de ver las cosas para siempre. Todo empezó una tarde de octubre, cuando mis amigos y yo decidimos jugar a la Ouija. Fue idea de Javier, que juraba que su prima había hablado con un espíritu la semana anterior. Yo no le creí, pero la curiosidad pudo más. Nos reunimos en la casa de Sofía, que era la única que vivía sola. Apagamos las luces, encendimos unas velas y pusimos la tabla en el centro de la mesa. Al principio, todo fue risas. Preguntamos cosas tontas, nos acusábamos unos a otros de mover el puntero y hasta hicimos bromas sobre lo ridículo que era todo. Pero luego, algo cambió. Cuando Luis preguntó si había algún espíritu con nosotros, el puntero se movió lentamente hacia el sí. Nos miramos unos a otros, convencidos de que alguien estaba jugando con nosotros. ¿Quién eres?, preguntó Sofía. El puntero empezó a moverse otra vez, esta vez con más rapidez. Formó una palabra. Antonio. Nos reímos nerviosos. Javier nos miró a todos y preguntó: ¿Cómo moriste, Antonio? La respuesta fue inmediata: Fuego. El ambiente se puso tenso. Sofía tragó saliva y preguntó: ¿Dónde moriste, Antonio? Aquí. Se nos heló la sangre. Miramos a Sofía, esperando que nos dijera que era una broma,
que nos había engañado, pero su cara estaba pálida. Mi casa se incendió hace muchos años. Los antiguos dueños murieron aquí, susurró. Nadie habló por unos segundos. Carla se apartó de la mesa, asustada. Yo traté de reír, pero me salió un sonido forzado. Debe ser coincidencia. Alguien está moviendo esto, dije. Pero en ese momento, las velas se apagaron solas. Un golpe fuerte sonó en la puerta de la habitación. Nos quedamos paralizados. Luego, el puntero empezó a moverse solo, sin que nadie lo tocara. Váyanse. Grité y salté de la silla. Carla empezó a llorar. Javier intentó encender la luz, pero no funcionaba. Luis tomó su teléfono para alumbrar, pero la batería, que estaba al 80%, estaba en 1%. Lo mismo pasó con los nuestros. En la oscuridad se escuchó un susurro. No sabría decir qué dijo, pero era un murmullo bajo, cercano. Un aliento helado rozó mi oído. Sofía gritó y corrió hacia la puerta, pero esta no se abría. Golpeamos desesperados, mientras el sonido de pasos comenzaba a rodearnos. Cuando finalmente la puerta cedió, salimos corriendo como locos a la calle. No volvimos a entrar a esa casa esa noche. Sofía se quedó con una amiga y nosotros dormimos juntos en la casa de Luis, con todas las luces encendidas. Al día siguiente, Sofía nos llamó. Dijo que cuando regresó a su casa, encontró la tabla partida en dos en el suelo, como si alguien lo hubiera quebrado con rabia, y en la pared, escrito con ceniza, estaba una palabra: fuego. Desde entonces, no volvimos a jugar a la Ouija, y yo, que nunca creí en fantasmas, todavía siento que alguien me observa en las noches, incluso cuando estoy solo. Siempre he sido una persona curiosa, especialmente cuando se trata de lo desconocido. Desde pequeño, me fascinaban las historias de fantasmas y lo paranormal, pero nunca pensé que una noche de verano, mientras disfrutaba de una reunión con amigos, me vería envuelto en una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó un viernes por la noche, cuando decidimos jugar a la Ouija. Nos reunimos en casa de mi amigo Diego. La idea de jugar a la Ouija surgió de manera espontánea. Al principio, todos nos reímos y bromeamos sobre ello, pensando que sería algo divertido. ¿Quién se atreve a invocar espíritus?, dijo Sofía, lanzando la pregunta al aire. Todos nos miramos, y tras un momento de duda, decidimos que sí, que íbamos a hacerlo. Diego buscó un tablero de Ouija que su hermana tenía guardado en el desván. Cuando lo sacó, noté que estaba cubierto de polvo y tenía un aire antiguo. La emoción y el miedo comenzaron a contagiarse entre nosotros, pero decidimos seguir adelante. Nos sentamos en círculo en la sala, apagamos las luces y encendimos unas velas. El ambiente se volvió tenso y el silencio se hizo palpable. Colocamos nuestros dedos sobre el puntero y la risa nerviosa se transformó en un silencio inquietante. Al principio, nadie dijo nada. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Sofía, rompiendo el hielo. El puntero permaneció inmóvil y el silencio se alargó. Todos empezamos a pensar que esto era solo una broma. Pero entonces, el puntero comenzó a moverse. Se deslizó suavemente hacia el sí. Nos miramos, incrédulos y aterrados. ¿Alguien está moviendo esto?, preguntó Carlos, el más escéptico del grupo. Pero todos negaron con la cabeza. Nadie estaba empujando el puntero. El miedo se apoderó de nosotros, pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Quién eres?, preguntó Diego.
El puntero comenzó a moverse de nuevo, trazando letras en el tablero. Formó la palabra Mario. Nunca habíamos oído hablar de ningún Mario relacionado con la casa, y eso nos inquietó aún más. ¿Eres un espíritu?, preguntó Sofía, y de nuevo el puntero se movió hacia el sí. La tensión en la sala aumentó. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Carlos, intentando mantener la calma. El puntero se movió de nuevo, esta vez más rápido, hasta formar la palabra Ayuda. En ese momento, algo cambió en el ambiente. La risa y la diversión se evaporaron, y el aire se volvió denso. Era como si una sombra hubiera caído sobre nosotros. Sofía, visiblemente asustada, sugirió que deberíamos dejar de jugar, pero Diego, tratando de demostrar que no había nada de qué preocuparse, insistió en seguir. ¿Por qué no le preguntamos cómo murió?, sugirió. Todos nos miramos preocupados, pero la curiosidad nos ganó de nuevo. ¿Cómo moriste, Mario?, preguntó Diego. El puntero se movió lentamente formando la palabra Sótano. La casa de Diego tenía un sótano al que nadie se atrevía a bajar. La leyenda decía que años atrás un niño había muerto allí, en circunstancias misteriosas. El miedo nos envolvió, pero la adrenalina de la aventura nos hizo seguir. ¿Quieres que vayamos al sótano?, preguntó Sofía, y el puntero respondió con un firme sí. Nos miramos entre nosotros, y aunque todos queríamos salir corriendo, decidimos ir. Bajamos las escaleras, y la oscuridad del sótano parecía tragarnos. Diego llevó la linterna, iluminando el espacio. Las paredes estaban cubiertas de humedad, y el aire olía a moho. De repente la linterna parpadeó y se apagó. El pánico se apoderó de nosotros. «Enciéndela, rápido», grité. Diego intentó encenderla, pero no pudo. En la penumbra escuchamos un ruido, un suave susurro que parecía provenir de la esquina más oscura del sótano. ¿Escucharon eso?, preguntó Carlos, su voz temblando. En ese momento, el puntero de la ouija que habíamos llevado con nosotros comenzó a moverse formando la palabra Salir. «¿Qué está pasando?», gritó Sofía, y todos comenzamos a retroceder. En ese instante, algo se movió en la oscuridad. Una figura se alzó lentamente desde la esquina del sótano. Era un hombre, con una expresión sombría y ojos vacíos. ¿Por qué me han llamado?, dijo con una voz grave y temblorosa. Nos quedamos paralizados. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La figura avanzó hacia nosotros, y el pánico nos hizo correr descontroladamente hacia las escaleras. «Salgamos de aquí», grité mientras empujaba a mis amigos. Todos corrimos, tropezando y gritando sin mirar atrás. Al llegar a la parte superior de las escaleras, nos lanzamos hacia la puerta y la cerramos con fuerza. Nos quedamos ahí, jadeando, intentando entender lo que acabábamos de experimentar. La figura del sótano había desaparecido, pero su presencia seguía pesando en el aire. Nunca volvimos a hablar de esa noche. La experiencia nos dejó marcados. Con el tiempo, cada uno de nosotros fue por caminos separados, pero el recuerdo de Mario y el sótano siempre estará presente en nuestras mentes. Cada vez que escucho un susurro en la oscuridad o siento que alguien me observa, me acuerdo de esa noche y del hombre que invocamos sin querer. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte y darle like para más historias. Si tienes una experiencia que quieras compartir, mándamela por Instagram o por correo electrónico para que puedas formar parte del próximo video.